Anoche hablamos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. Y contamos cómo Madame du Barry, que era la amante de Luis XV, el rey anterior a Luis XVI, que era el marido de María Antonieta, vio justamente que su estrella se apagaba y cómo al morir Luis XV fue expulsada del palacio. Y hoy, siguiendo esta lógica que tenemos con nuestros relatos, vamos a contar lo que pasó antes. Ah, bien. Es decir, en vez de contar primero la historia de Madame du Barry y luego la de María Antonieta, contaremos... Ayer contamos lo de María Antonieta, que es lo que pasó después, y hoy lo que pasó antes. Está bien. Es un recurso que en el cine a mí me gusta mucho. Sí, está bien. Las películas que empiezan por el final. Sí, y van así retrocediendo y retrocediendo. Hay una serie que está filmada toda así, retrocediendo, y todo retroceso. Y hay películas, hay 3 películas, hay 4, 5, 6, como La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, que se hicieron la 4, la 5, la 6, y mucho tiempo después la 1. La 1. Bien, entonces, vamos a ubicarnos en la corte de Francia. El rey era Luis XV, pero mucho tiempo antes, o sea, 25 años antes. Bien. De lo que pasó anoche. Ya se había muerto la Pompadour, que como le contestamos recién ayer a uno que preguntó, era una de las primeras favoritas de Luis XV, y él ya tenía como favorita a Madame du Barry. Esta muchacha había llegado a la corte desde el suburbio más pobre de París. Se llamaba Juana Bécu. No el suburbio más pobre de París, sino ella. Era hermosa y de costumbres ligeras. Marcaba 1,33 la milla. Trabajaba en realidad en un garito, en el garito más importante de París, donde también funcionaba un lupanar. ¡Qué establecimiento extraordinario! Sí. Uno estaba ahí escolaseando y llegado a cierto momento se iba a jugar o al revés. Una de las chicas del lupanar era Juanita. Desde ese garito se le había llevado a su palacio el conde du Barry. En un momento dado el conde se aburrió de Juana, dice, ya me tenés cansado. Y para sacársela de encima se la regaló al rey. Le dije, majestad, mire lo que le traje. Ledel, que era el agente de placeres de la corte, qué fantástico tener un agente de placeres, recibió a la muchacha. Luis XV al verla se enamoró al instante. Dicen las crónicas que el rey la llevó a la cama de inmediato y que Juana se comportó con falsa mesura al principio y que fue desmesurándose poco a poco para fascinación y delirio del rey. Pero pronto surgió un problema. El rey de Francia no podía tener como favorita a una muchacha que no fuera noble, o por lo menos casada con un noble. Se le ocurrió entonces al rey casarla con un hermano del conde du Barry, llamado Guillermo, ya que el propio conde du Barry estaba casado, ¿no? Según los cronistas, Guillermo, el hermano del conde, que también era conde, era una especie de bebedor de vino que se pasaba borracho todo el tiempo, o a medio emborrachar, pero igualmente andaba todas las noches de francachela. Le dijeron que lo esperaba una muchacha hermosa con la que debía casarse para luego cederla al rey. Y sin pensarlo mucho, dijo, más sí, qué sé yo, y se casó. Así, casada con Guillermo, Juana, ahora Madame du Barry, se instaló en el palacio como favorita real. El contrato de casamiento con Guillermo decía que no necesariamente debían vivir juntos. Como favorita, Madame du Barry movió ministros, trabó alianzas, planeó guerras, escandalizó a la corte con su especialidad, que era el recitado de versos picantes. Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Pasaron los años y un día corrió el rumor de que, agotado por toda clase de excesos, Luis XV parecía haberse aburrido de su favorita. Preocupada por su lugar en la corte, Madame du Barry decidió actuar. Primero ordenó a los cocineros que prepararan platos afrodisíacos.
dice. Era ella misma, en realidad, quien confeccionaba el menú, de acuerdo con lo que había aprendido en el lupanar. Por la noche, el rey comía trufas, huevos con coñac. ¿Es afrodisíaco Sí, eso? señor, pero parece que no dio mucho resultado. Por otro lado, la mayoría de los ministros odiaban a la Dubarry y quisieron echarla de la corte con métodos bastante ingeniosos. Por ejemplo, procuraron darle al rey una sustituta. Un día trataron de acostarlo con la princesa de Mónaco. La muchacha, encantada de haber sido elegida, se puso un vestido provocativo que, según las crónicas, dejaba ver por entero el mejor busto del mundo. Fue a visitar al rey y en su presencia la joven empezó una profunda reverencia que tuvo como efecto el desborde de la pechuga. Segura de sus encantos, la princesa corrió a tirarse en un diván, cerró los ojos y esperó. Pero no pasó nada. El rey se sentó a su lado, le hizo 2 o 3 caricias y se fue. Ofendida, la princesa de Mónaco hizo una espantosa escena a quienes la habían expuesto a tamaña afrenta. Algunos nobles la calmaron y buscaron otra. Llevaron entonces a una joven inglesa, pero tuvo mucha menos suerte que la anterior. La sucedió la esposa de un músico de la Cámara Real, pero también fue rechazada. Todas estas tentativas llegaron a oídos de la Dubarry, que atemorizada fue rápidamente a consultar a un tal, ¿cómo se llamaba? No importa, un amigo suyo, ya, Terren se llamaba. Y este opinó que debía pensarse algo pronto. Y al final pensó un rato y le recomendó que imitara a la Pompadour, la anterior favorita, y que le proporcionara a ella misma sustitutas que pudieran calmar los ánimos del rey. Y empezó a hacer eso. Pero la verdad es que empezó a acariciar un sueño imposible. Pensó que así conseguiría que el rey se casara, aunque sea en secreto, con ella. Además, la reina María se había muerto, María Leszczyńska, hacía poco y la plaza estaba vacante. Entonces, convencida de que el consejo aquel de Terren era bueno, resolvió atraer cada vez más al rey, convirtiéndose en la proveedora de sus placeres. Y formó un verdadero harén para el rey. Primero le entregó a su propia sobrina y a la mayoría de las actrices de la comedia francesa. Pero estas damas no lograron complacer plenamente al rey. Más tarde, la Dubarry metió en el palacio a la señorita Armancourt. Le decían la loba, le decían. El rey, después de mucho tiempo, se mostró seducido por la nueva visita y la convirtió en su nueva amante. Además, Luis comenzó a mostrarse un poquito más amoroso con Madame Dubarry. Cuentan que la favorita llamó a otro amigo, el duque de Guillon, y segura de que el rey le pediría casamiento, le pidió al de Guillon que iniciara los trámites para anular el matrimonio de ella con Guillermo Dubarry. Dice, mira, Guillon, anulemos mi matrimonio porque ya me parece, como están las cosas, que el rey bien prontito se va a querer casar conmigo. Así que conseguime esta anulación. Hacía falta un motivo, pero el duque de Guillon lo encontró enseguida. Escribió una carta al Papa argumentando que jamás esta chica había cohabitado con su marido y que el matrimonio no se había consumado. Pero el Papa rechazó la petición. Madame Dubarry desesperó, fue a visitar al duque de Guillon, lo insultó por su fracaso, ¿no? Y la cosa empeoró. Porque el duque de Guillon, ofendido por los insultos, decidió vengarse. Se hizo aliado de los ministros que buscaban derrocar a Madame, y aun cuando la loba todavía estaba presente, el duque introdujo en la cama del rey a una holandesa de admirable belleza que tenía 22 años, bueno, cosas así. El rey abandonó a la loba y comenzó a verse con la holandesa, y todos le sugirieron que se casara con ella. Y Luis empezó a pensar que eso era lo mejor. La idea no prosperó, pero anduvo con la holandesa mucho tiempo, se enfrió su relación con la Dubarry y ya no hubo más nada que hacer. Empezó la decadencia en la corte de la que había sido favorita real por 7 años. Le fallaron todos los planes, contrariamente a lo que había sucedido con la Pompadour, ¿no? Cuando llegó a la corte María Antonieta, casada con el príncipe Luis, la situación de Madame Dubarry
empeoró todavía más. Y esa es la historia Claro. que contamos ayer. Esa es la historia que contamos Que después es la que se transformó en la buchona, digamos, de Claro, ella, ¿no? fue, como contamos ayer, Madame Bovary la que perseguía a María Antonieta, que en ese entonces estaba casada con el príncipe, no era todavía rey, Luis XVI, para ver si lo encontraba en algún renuncio. Ahora entendemos. Claro, era por todo esto, ¿no? Esta historia de hoy, no, es simplemente la historia de un amante que hace fuerza para mantenerse en un lugar, que va cayendo, qué sé yo, ¿no? A mí me gusta, y siempre he defendido desde aquí la figura, mejor dicho, no me gusta, a ver qué pienso, la figura del vicenovio. ¿Pero le gusta o no le gusta? No, no me gusta, Ah. no me gusta la figura del vicenovio. Y el vicenovio, sí, como el vicepresidente, el vice todo, ¿no? Claro, claro. No obtiene mucho el vicenovio, no es el amante, no confundir. El amante es un piola, está ahí, quiere lo que quiere y está ahí, no desea el amante desbancar al novio. No, al contrario. Claro. El vicenovio sí. No obtiene mucho, da todo, hace regalos excesivos, la lleva a tomar copetines, helado, trata de lucirse, como decíamos hoy, hace chistes. Ese es el vicenovio, ¿no? Y está expectante, dispuesto a cometer cualquier bajeza. Esos tipos son peligrosísimos. Los vicenovios, no los amantes de tu novia. Los amantes de tu novia te van a respetar. Pero los vicenovios de tu novia están esperando a encontrarte a vos en algún lugar para ir a batirle. Sí. Así que esos son los vicenovios. Así que bueno, trabaja para desacreditarlo, con las antenas bien altas para oír las quejas de la novia y compensar todo lo que el novio hace mal. Ay, mi novio nunca me lleva a ver películas de Antonio Banderas. Al otro día cae el vicenovio. Claro. Con la colección en DVD. Sí, vení, que tengo todas las películas de Antonio. No. Es un gil. Es un gil. Y no se da cuenta, Que lo que más le gusta a la chica es que no la lleven a ver claro, la película. de que Antonio no se da Banderas. cuenta de lo que decíamos hoy, que no es No es. ni el amante ni el novio. Claro. Y el novio quiere ser el novio, el amante quiere ser el amante, pero este quiere ser Este el que quiere ser lo debería que no ser es, y no lo es. quiere ser lo que no es. Así que bueno. El amante en general se diferencia del novio en que dura un poco más. Y el peor traspaso es el de amante a novio. No está loco, no haga nunca eso. Una pesadilla. Pasan los novios, pasan los maridos y el amante queda. Claro. Bueno, dedicado entonces a los amantes, que no compiten contra el novio, a los novios, que se le aguantan, bueno, y a Madame Bovary y al otro, a la gente de placeres del rey. Sí. ¿Y con el vicenovio qué hacemos? Aire con esos tipos, aire con esa buchonada. ¿Anduvo por la discoteca? Anduve en la discoteca y Estaba el vice discotecario. sí, yo conseguí un disco para los vicenovios. Claro. El vicenovio tiene como destino el desengaño. Sí. El que es vicenovio está destinado a la pena, a llorar. Llorarás, llorarás. Se llama este hermoso vals que escucharemos en la voz de Libertad Lamarque, dedicado a todos los vicenovios. Adelante.